Carlos, Sí. antes de Odebrecht, me parece interesante la posición de la fiscal de Venezuela. ¿eh? Yo creo que hay que darle seguimiento a la posición que ella ha asumido. Sé que para muchos, tal como dice la reseña noticiosa, la consideran traidora. Pero yo creo que ella se está pegando, se está pegando sobre todo a esos orígenes del chavismo. Yo creo que es innegable que con la desaparición de Chávez ha habido también una especie de surgimiento de una corriente que se llama ser chavista, pero que aparentemente en la práctica como que se ha ido distanciando sobre todo de la práctica de Chávez. Porque Chávez, más allá de las acusaciones que podían hacerle el poder mediático internacional y local de Venezuela, lo cierto es que cuando hubo algún nivel de cuestionamiento o cuando hubo que recurrir a la Constitución para darle ese carácter participativo y someterse a cualquier rigor de la población, no dudó en hacerlo, perdiera o ganara. Y las pocas veces, o la única vez que perdió, lo reconoció. Por lo tanto, esa Constitución que se votó en Venezuela y que se entendió uno de los instrumentos más importantes que ha tenido ese país, yo no sé cuáles son las circunstancias que la han hecho ineficaz y que ameriten una modificación, someterla a un proceso nuevo de constituyente. Realmente no sé cuáles son las circunstancias y creo que por eso se aferra la fiscal y tiene la valentía de, siendo una funcionaria de gobierno, acudir ante una instancia que se dice está totalmente a los pies del presidente Maduro, a decirle que no, que esa iniciativa es inconstitucional. Yo no estoy muy convencido de que sea inconstitucional, lo que he dicho es que políticamente es incorrecta, porque es un mecanismo que prevé también la Constitución. El tema es en el ambiente en que surge esta iniciativa, donde hay un franco enfrentamiento de poderes públicos en Venezuela que degenera esta situación, porque como hemos dicho, si a lo mejor no se hubiesen estado buscando tantos pretextos para el tema del referéndum revocatorio, que es una iniciativa constitucional, que fue aprobada también en una constituyente, y que están ahí, que se pudieron haber utilizado y salir de la crisis momentánea. Y si Maduro perdía, amén, perdió Maduro, lo revocaban, se convocan elecciones, porque total, en el 18 habrá que, en el 18, sí, el 18 y el 19 hay que convocar elecciones, porque en algún momento habrá que hacerla, en algún momento habrá que hacerla. Y a mí lo que me cuesta mucho es que personas que en determinado momento han recurrido a los principios de la democracia participativa, a los principios de que las sociedades tienen derecho a movilizarse y a exigir en las calles inclusive las reivindicaciones y los cambios que entiendan necesarios, hoy estemos apostando y diciendo única y exclusivamente que toda esa gente que está en Venezuela es producto únicamente de la injerencia internacional. Yo es creo que, oye, no. es que llega un momento que la cosa se pone tan Yo grande creo que tú dices, oye, pero inclusive se reveló el nivel de ayuda que pudiera estar dando Estados Unidos, que Estados Unidos ha dado a organizaciones no gubernamentales venezolanas, y se relaciona esto con los disturbios. Pero el tema la es, forma Carlos, es que a la cantidad, y hasta la cantidad que dicen que se dedica para eso, si se dedicara totalmente a disturbios, sería ínfima. Que usted tiene que tener
la suficiente, digo yo, madurez y comprensión de entender que lo que usted hacía en oposición, cuando está en oposición, se lo van a hacer usted cuando esté en el gobierno. Claro. Y usted no puede actuar entonces con los mismos métodos con que lo enfrentaban a usted. No puede hacerlo. ¿Por qué entonces? Yo creo que Venezuela, reitero, convencido de que la solución la tienen ellos en sus manos. Y he dicho, a pesar de los pesares, y esto no tengo por qué negarlo, a mí no me gustaría, pero es a mí, que Venezuela cayera en manos de esa oposición. Ahora, eso no es una determinación mía, ahí están los mecanismos, tiene que decidirlo los venezolanos, cuando concurran a las próximas elecciones, si van a optar nuevamente por el chavismo o si quieren que esa oposición sea la que gobierne. Y para eso hay que darle también la posibilidad a esa sociedad que se exprese. Porque lo que yo he visto no se trata de pequeños grupos. Hay un país fraccionado en dos, en el que lamentablemente la única vía para lograr tener un respiro en Venezuela es la vía electoral. Yo no creo que la constituyente, como se está planteando, vaya a resolver el problema. Posiblemente profundiza la crisis. Y a eso es que hay que apostar para que no pase una profundización. Porque Venezuela está en un punto en que en cualquier momento se crea una situación de dificultad. Porque es verdad que hay represión del Estado, pero también es verdad que muchos manifestantes andan con armas en las calles y andan también atacando a las autoridades. Todo eso se está dando. Sí, pero y es una situación difícil lo que se puede vivir, claro, y lo que se está viviendo en Venezuela. Y para eso hay que tener el suficiente olfato político para saber cuándo hacer y cuándo dar un paso correcto. No se puede la gente tampoco aferrar al poder por el poder. No, pero mira, la violencia no es justificable en ninguna circunstancia, pero hay que tomar en cuenta también, hemos visto unos reportajes de algunas personas que han dicho que han hablado sobre paramilitarismo oficial en Venezuela, y fue que realmente quizás no deberían haber manifestantes de oposición armados, ni debió haber habido 60 muertos durante esta ola de protestas tampoco, pero también hay que reconocer que después que las armas se fabrican y van a unas manos, puede pasar cualquier cosa con ellas. Y esos grupos de contragolpe que fueron articulados al paso del tiempo, que en principio eran los llamados colectivos, esas personas que eran unos dirigentes comunitarios, luego, después que tienen las armas en las manos, esas son cosas que no quedan inertes. Eso termina siendo una herramienta para desempeño diario de funciones, no se queda solamente en un asunto para una eventualidad. Incluso hay unos reportes muy particulares, incluso de que uno de los principales logros de las administraciones de Chávez y de Maduro son unos proyectos de viviendas populares, que cuando tú vas a esos proyectos de vivienda, la ley y el orden lo establecen ahí unos grupos que no son precisamente autoridades oficiales legalmente reconocidas, o por lo menos no son grupos militares o policiales regulares, son a veces grupos de personas que son unos líderes comunitarios armados, a los cuales se imponen una voluntad. Pero yo creo que eso es cierto, Carlos, pero no es menos cierto también que la oposición tiene grupos armados. Entonces, y se manifiesta en porque cada han acción entendido que hace. Quizás que hay que llevar a un cierto nivel de igualdad la lucha en algunos momentos, pero no es justificable de ninguna manera que eso suceda. Lo cierto es que tiene que haber alguien que logre encaminar esas dos tendencias que hay en ese país para evitar el punto de explosión mayor. Y por suerte, yo le he dicho, quizás esto es una contradicción, posiblemente otro país con esa situación, la cantidad de muertos fuera superior. Otro gobierno también, porque a pesar de todo, yo creo que la actitud que han tomado las Fuerzas Armadas y policiales de Venezuela no ha sido
justamente de reprimir indiscriminadamente esas manifestaciones. Sí, sí, sí. Porque de lo contrario, Bueno, la situación fuera peor. claro. Carlos, tú me decías de... No, ya Félix de Sena está por aquí para hablarnos de deporte, pero yo quiero una pregunta. Que una persona haya firmado un contrato, en el caso de Odebrecht específicamente, necesariamente lo convierte en sospechoso de haber recibido un soborno, porque firmar un contrato es un deber, de una función o es parte de las atribuciones. Yo lo que creo que dentro del marco de la situación actual, en el que se está investigando una actividad delictiva, lo correcto es que a partir de esa información que suministra uno de los encartados, sencillamente la Procuraduría amplíe las investigaciones y cite a esas personas para establecer si tienen o no alguna responsabilidad con relación al hecho que se está investigando. Pero, Carlos, yo creo que las declaraciones de Temo son importantes. Sí. Ahí tendrá entonces una gama para ampliar, si es de interés de la Procuraduría, porque esto hay que decirlo, uno a veces no sabe cuál es el lo que interés. está diciendo, yo no hice esto solo. No, ya ha dicho, es verdad, yo recibí recursos, pero no fueron para mí. Yo los recibí para el partido. Y ahí sale entonces el tema que yo decía, creo que el lunes, de que aquí no se ha estado investigando a profundidad ni el tema de los sobornos, ni la financiación de campaña, pero mucho menos el hecho de que Odebrecht haya confesado que instaló en la República Dominicana y la usó como centro de operaciones para su organización criminal. Entonces, ahí hay elementos y vamos a ver, ya hay varios ejecutivos de la Oficina de Reestructuración que confesaron que otorgaron recursos a la República Dominicana para financiamiento de campañas políticas. Entonces, con estas declaraciones de Temo, se abre la posibilidad, si es de interés del Ministerio Público, de investigar eso, aunque no haga nada, pero por lo menos que le despejen la duda a la sociedad dominicana si efectivamente lo que dice el señor Gilberto Mascarena y los otros ejecutivos de Odebrecht es cierto, de que entregaron recursos a la República Dominicana para financiar campañas políticas. Bueno, eso sería importante. El otro tema, antes de que entre Félix, yo no sé si es que yo me estoy volviendo loco, pero un señor ayer que se atrevió a decir que en la República Dominicana la corrupción ha disminuido. ¿Tú viste esa declaración del señor Rondón? No, o sea, porque para él fueron porque el tamaño de la comisión es proporcional millones, a la corrupción. Entonces, hay que agradecerle que la corrupción en la República Dominicana ha tenido una disminución, pero hay que tener un tupé grande para llegar a esas afirmaciones, señores. No debe. Pero además, yo creo que... Desafortunada totalmente. En Panamá hicieron un reportaje hace un tiempo en el que desglosaron cuáles fueron los países que el tema corrupción salió más caro. Y entre ellos estaba Panamá y República Dominicana. Y en el caso de República Dominicana, si mal no recuerdo, y ahí le voy a dar razón al señor Rondón, establecía que de cada $100, 34 iban destinados a pagar sobornos a funcionarios. Por lo tanto, yo creo que sí, que esos 92 millones que salen no es la totalidad de lo que se ha pagado como soborno. Y ahí yo le doy la razón al señor Rondón. Quizás ese es el monto que él ha recibido. Quizás eso es lo de él solamente. Lo que él ha recibido. Sí. No, y tomando en cuenta de que fueron unas declaraciones así lanzadas por Marcelo, la de Marcelo diciendo que fueron lo de 92 millones, no fue una cosa tan fundamentada en su momento, como tampoco debió haber sido tomado muy en cuenta para fines de una negociación definitiva. Entonces, por eso, pero como dice Jan Alain, todavía existe la posibilidad de conseguir algo más y no perdemos la esperanza de que así sea. Dime una cosa, si la comisión ya dio el informe sobre Catalina. No, todavía no. Todavía el procurador descartó. Pero acuérdate que es una comisión, vamos a decir, que no tiene vinculación con lo que no tiene vinculación judicial el resultado. O sea que independientemente de lo que se diga ahí. ¿Y de qué sirve el trabajo que está haciendo? ¿De qué sirve el trabajo que está haciendo?
No, para aclarar o para dar un golpe de opinión pública con respecto a lo que el gobierno ya no quiere tiene dejar sentido, claro. porque ya el procurador acaba de sentenciar que no hubo soborno para la licitación. Sí, pero no es bueno dejar cosas por mitad tampoco. Vamos a una pausa, señor. Volvemos en breve.